Buenas tardes. Como alumnos de la Universidad Politécnica del Golfo de México, le damos la cordial bienvenida, especialmente al ingeniero Gilmer Serino Córdoba, maestro a cargo de la materia de yacimiento de gas y condensado del séptimo cuatrimestre Grupo A. Somos alumnos de la carrera de Ingeniería Petrolera. El equipo está conformado por Serino Gallegos, Fátima Guadalupe, la estudiante de la Cruz Hernández Paola y un servidor Pérez García Gerardo. Sin nada más que decir y aludir, damos inicio con nuestra presentación. Buenas tardes. Los temas a hablar durante la presente presentación son métodos experimentales y las propiedades pseudocríticas. Como primer subtema vamos a hablar de lo que son los análisis PBT, lo cual es un conjunto de pruebas experimentales que permiten determinar las propiedades características de un fluido en el yacimiento de petróleo, gas o agua mediante la variación de la presión, volumen y temperatura. Como ya sabemos, en la ingeniería de yacimientos y lo que son las actividades de producción, tienen una dependencia crítica de conocer los fluidos del yacimiento y en la comprensión de cómo los hidrocarburos se comportarán durante la vida productiva del yacimiento. Las bases de datos precisas y confiables del comportamiento volumétrico y de fase de los fluidos del yacimiento son elementos muy importantes para la correcta administración de los campos petroleros. Esta información es requerida para poder evaluar lo que son las reservas, también desarrollar óptimos planes de recobro y para determinar lo que es la calidad y cantidad de los fluidos producidos. Los tipos de pruebas son lo que es la composición de la muestra del fluido, la expansión a composición constante, la liberación diferencial, prueba del separador, depletación a volumen constante y viscosidad de los fluidos, que son las más usadas en lo que es la industria petrolera e iremos hablando durante la presentación. La siguiente, por favor. En la prueba de composición de la muestra del fluido, esta prueba consiste en determinar lo que es la composición del fluido del yacimiento, es decir, lo que es la cantidad de los componentes livianos y pesados presentes en la muestra, y esta prueba generalmente reporta lo que es la composición en peso molar y en porcentaje. La siguiente, por favor. La prueba de expansión a composición constante, o también conocida por sus abreviaturas CCE. Esta prueba es donde el líquido o gas liberado de una mezcla de hidrocarburos permanece en contacto y en equilibrio con la fase de la que se separa. También se le denomina y es conocida por diferentes nombres como lo que es la liberación flash, expansión flash o vaporización flash. Esta prueba se realiza en fluidos de yacimiento de gas condensado o petróleo crudo, en donde se puede obtener la siguiente información. La siguiente, Fátima. En esta prueba se puede obtener lo que es la presión de saturación, o también conocida como es la presión de burbuja, el coeficiente de compresibilidad isotérmico y el volumen total de hidrocarburos en función de la presión. Es importante resaltar que esta prueba debe estar en un estado monofásico, es decir, que debe corresponder a un sistema de hidrocarburos subsaturado, ya que la propiedad principal de medida con esta prueba es la presión de saturación de la mezcla de hidrocarburos. La siguiente, por favor. La siguiente prueba es la prueba de liberación diferencial, o también conocida por sus abreviaturas LD. Esta prueba es un experimento de liberación diferencial.
el gas que está en solución con el petróleo es liberado de la muestra a temperatura del yacimiento y a presiones menores que la presión de burbuja. Y en esta prueba, ¿qué tipo de información experimental se consigue? Las cuales son las siguientes. La primera es cantidad de gas en solución como función de la presión, la disminución de volumen de petróleo como función de la presión y las propiedades del gas liberado, lo que son la composición, el factor de compresibilidad y gravedad específica, y la densidad del petróleo residual como función de la presión. Otra prueba también muy conocida es la prueba del separador. La prueba del separador, o también conocida como prueba de separación multietapa, es una prueba que simula los cambios en el comportamiento volumétrico del fluido desde el reservorio, los separadores y el tanque de almacenamiento. Se caracteriza por 3 etapas de separación. La información experimental resultante de esta prueba se emplea más que nada para determinar lo que es el factor volumétrico y la relación gas-petróleo a la presión de burbuja. Dentro de la misma vertiente, es decir, hablando en este caso de los métodos y las pruebas, podemos aludir también la prueba de variación de la viscosidad de los fluidos con la presión. Este experimento como tal, también conocido como prueba de viscosidad, su principal objetivo es permitir medir la viscosidad dinámica del petróleo. Esto a diferentes intervalos de presión. Como tal, la prueba se desarrolla con un viscosímetro capilar, que es el que podemos observar en la figura 4. También puede ser con un viscosímetro también de bola o rotacional. Este opera a temperatura de reservorio constante y los intervalos de presión son los considerados en la prueba de liberación diferencial. Siguiente diapositiva. Bien, las correlaciones PVT. Estas son ecuaciones como tal que se obtienen del resultado de, en este caso, regresiones estadísticas. Estas son desarrolladas sobre información de laboratorio. Es decir, como tal, estas correlaciones PVT proceden del ajuste de datos experimentales, en el que, en este caso, la mecánica de los cambios de fase de los fluidos, el efecto de su estructura molecular entre las moléculas, no forman parte como tal de su desarrollo. Dentro de la aplicación principal está la estimación de las propiedades de los fluidos en el yacimiento empleando parámetros de producción como temperatura del reservorio, relación gas-petróleo, también la gravedad API del petróleo, la gravedad específica del gas. Por lo tanto, o con base en lo antes mencionado, su aplicación se justifica cuando se carece de datos de laboratorio, además del elevado costo que implica realizar un análisis PVT. Siguiente diapositiva. Bien, en la actualidad como tal se dispone de una amplia variedad de correlaciones PVT, desde su complejidad
hasta de su exactitud, aun cuando son de gran utilidad para el ingeniero, en este caso ingenieros de reservorio, se debe tener cuidado en su aplicación. Como tal, estas pueden generar un efecto negativo, es decir, un comportamiento no físico de las propiedades. Entonces, como subtema tenemos correlaciones PVT de petróleo. Bien, podemos aludir que a través de los años se han desarrollado una gran cantidad de correlaciones que van en el rango simple de formulaciones lineales a complejas. Las principales propiedades físicas que se determinan a partir de las correlaciones son conocidas como propiedades primarias. Dentro de ellas podemos tener presión de burbuja, relación gas-petróleo, factor volumétrico, viscosidad y también sus derivadas, es decir, densidad y compresibilidad. Como tal, el uso frecuente de medidas experimentales en las correlaciones y también el cambio continuo de estas propiedades en función de la presión permite la agrupación de las correlaciones en algunos intervalos. Por ejemplo, sobre la presión de burbuja, bajo la presión de burbuja y en la presión de burbuja. Por lo antes expuesto, podemos determinar que el estudio se desarrolla para las propiedades primarias del petróleo a la presión de burbuja. Siguiente diapositiva. Bien, se deben realizar el ajuste como tal de datos de la prueba de liberación diferencial a condiciones del separador. Entonces, el ajuste en este caso, la combinación apropiada en este caso, los resultados experimentales obtenidos en la prueba de liberación diferencial permiten obtener diversos parámetros. En este caso, el experimento en el laboratorio debe presentar los tres eventos que se dan durante la producción de crudo, es decir, la liberación flash en el reservorio, la liberación diferencial en la cara de la formación y las condiciones de separador en la superficie. Por tal razón, la información proveniente de estas pruebas necesita un ajuste con el objetivo de aproximarla al comportamiento del fluido en el reservorio. Algunos parámetros que se ajustan o que se pueden ajustar son, por ejemplo, la relación gas-petróleo y el factor volumétrico del petróleo. Siguiente diapositiva. Entonces, las ecuaciones que permiten corregir estas propiedades, uno de ellos es el ajuste en este caso, de la relación gas-petróleo determinada por McCain. En este caso, donde tenemos que la RSI, que en este caso es la relación gas-petróleo, es igual a la relación gas-petróleo en la prueba del separador a la presión de burbuja. También tenemos que RSI es igual a la relación gas-petróleo en la prueba de liberación a presiones menores a la presión de burbuja por RSSB, que en este caso es la relación gas-petróleo en la prueba de
Bueno, mi compañero Gerardo tuvo problemas técnicos. Gerardo, ¿me puedes escuchar? Sí, ya te puedo escuchar. Bien, por ahí creo que es importante mencionar una disculpa porque se están presentando problemas técnicos que ya habían sido expuestos por el equipo, en este caso a nuestro maestro a cargo. Sin embargo, es una disculpa, hay que ser oportunos. En este caso vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces, otro de los ajustes es el factor volumétrico por margen, donde se determina finalmente que el factor volumétrico del petróleo es igual a el factor volumétrico del petróleo a la presión de burbuja en la prueba de liberación diferencial, más en este caso CI, que en este caso esta es una constante definida donde nos dice que esta constante es igual al factor volumétrico del petróleo a la presión de burbuja en la prueba de liberación menos el factor volumétrico del petróleo en la prueba de liberación diferencial sobre el factor volumétrico del petróleo a la presión de burbuja en la prueba de liberación diferencial menos el factor volumétrico del petróleo en la última etapa de la prueba de liberación diferencial. Siguiente, entonces esto por el factor BOTN, que es el factor volumétrico de petróleo en la última etapa de la prueba de liberación, menos, en este caso, el factor volumétrico del petróleo a la presión de burbuja en la prueba del separador. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los subtemas tenemos lo que son las propiedades críticas de un gas, lo cual nos dice que las propiedades críticas de un gas condensado se pueden determinar en laboratorios usando una celda visual de PVT. De igual manera, esto nos hace referencia a que mediante valores pseudocrípticos se pueden correlacionar propiedades termodinámicas como lo son las presiones pseudocríticas y temperatura pseudocrítica. Dentro de la termodinámica bien sabemos que está el comportamiento de los gases ideales y tenemos lo que son el comportamiento de los gases reales. El comportamiento de los gases reales difiere del comportamiento ideal, lo cual nos dice que dentro de la industria petrolera la ecuación más utilizada es la que hace uso del factor de compresibilidad Z, lo cual la ecuación es la siguiente, que es presión del sistema por el volumen del sistema, el cual es igual al factor de compresibilidad por el número de moles en el sistema, por la constante universal de los gases, por la temperatura del sistema. Debemos tener en cuenta que el factor de compresibilidad Z puede obtenerse mediante ensayos de laboratorio, correlaciones matemáticas y mediante gráficos matemáticos. Tanto los métodos gráficos como matemáticos tienen limitaciones y en muchos casos hay posibilidad de ajustarlos para hacer correcciones a las características del gas. Esto con la finalidad de que sea un poco más exacto debido a que
este pueden tener presencias de dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono, o para condiciones externas de presión y temperatura. Esta misma establece también lo que es a la presión reducida y temperatura reducida, lo cual la ecuación para presión reducida es igual a la presión absoluta del sistema sobre la presión crítica del gas. Y para la temperatura reducida tenemos lo que es igual a la temperatura absoluta del sistema sobre la temperatura crítica del gas. Cabe mencionar que la temperatura crítica y presión crítica va de acuerdo al tipo de gas con el cual se está trabajando. De la misma manera se pueden establecer las siguientes fórmulas, que es la presión pseudo reducida, lo cual nos dice que es igual a la presión absoluta del sistema sobre la presión pseudo crítica de la mezcla. Y para la temperatura pseudo reducida, igual tenemos que es igual a la temperatura absoluta del sistema sobre la temperatura pseudocrítica de la mezcla. Cabe mencionar que en base a la composición del gas natural podemos determinar lo que son las presiones pseudocríticas, lo cual nos dice que es igual a la sumatoria de la presión crítica del componente y la fracción molar del componente del gas. También tenemos que para la temperatura pseudocrítica, que es igual a la sumatoria de la temperatura crítica del componente y multiplicado por la fracción molar del componente. Esta ecuación es parecida para el gas de condensado, lo cual nos dice que la presión pseudocrítica es igual a la sumatoria de la presión crítica del componente y la fracción molar del componente, al igual que para la temperatura pseudocrítica. También debemos de saber que cuando no se tiene la composición química del gas, se puede calcular en base a la gravedad específica, lo cual nos dice que las propiedades pseudocríticas se pueden obtener sin necesidad de saber la composición química del gas. En este caso, se puede y debe hacer una distinción en relación a los gases secos y ricos en condensados. Esta diferencia se hace a partir de la gravedad específica del gas. Para el gas natural, debemos de saber que para calcular lo que es la presión pseudocrítica, Standing establece que es igual a 677 más 15 por la gravedad específica del gas menos 37.5 multiplicado por la gravedad específica del gas elevado al cuadrado. Para la temperatura pseudocrítica, Standing establece que es 168 más 325 por la gravedad específica del gas menos 12.5 por la gravedad específica del gas al cuadrado. De igual forma, para el gas condensado nos dice que para calcular la presión pseudocrítica es 706 menos 51.7 por la gravedad específica del gas condensado, menos 11.1 por la gravedad específica del gas condensado al cuadrado. De igual forma es para
la temperatura pseudocrítica. Más que nada para el gas condensado nos dice que la gravedad específica debe ser mayor o igual a 0.75 y para el gas natural la gravedad específica es menor a 0.75. Una vez obtenida lo que es la gravedad específica del gas, podemos basarnos en esta tabla, esta gráfica, en la cual, según nuestra gravedad específica obtenida, podemos calcular lo que es la presión pseudocrítica y temperatura para el gas. Pues eso ha sido todo por nuestro equipo. Esperamos que haya sido de su agrado la presentación y que no hayan quedado dudas con respecto a los temas expuestos anteriormente. Para concluir, podemos mencionar que en la ingeniería, dentro de nuestra ingeniería, tenemos una dependencia crítica fundamentalmente en la identificación de, en este caso, fluidos de yacimiento y también la comprensión de cómo los hidrocarburos se comportarán durante la vida productiva del yacimiento. En este caso, hay diversos objetivos, pero las bases de datos, sobre todo que seamos precisos y confiables, determinando el comportamiento de nuestro yacimiento, el comportamiento volumétrico y también de las fases de los fluidos del yacimiento. Entonces, con base en lo antes mencionado, podemos concluir que son elementos esenciales para la correcta administración de los campos petroleros. No nos queda nada más que agradecer la presencia del ingeniero Kilmer Serino Córdoba y de nuestros compañeros alumnos.